Hola, mi nombre es Clever Gallegos, músico profesional, saxofonista, clarinetista, gestor cultural, ahora director de orquesta. Es para mí un gusto estar en este lindo programa. Vamos a pasar muy bien, vamos a escuchar música y vamos a conocer un poquito de todos los proyectos y todas las cosas que tenemos para el Ecuador, para Riobamba, para el mundo. El trabajo y la trayectoria musical ha estado relacionado con el tema de alegrar una orquesta, de los Titos, trabajar con Gerardo Morán, pero al mismo tiempo Clever está delante de un grupo de músicos profesionales con una dirección musical. ¿Cómo se siente la emoción de la gente vinculado a dos procesos que pueden ser muy distintos, lo popular y lo formal? ¿Cómo sienten las emociones las personas desde la música? Bueno, la música es un idioma universal. Yo creo que las emociones son las mismas, sin tratar de separar lo popular con lo clásico, porque, o sea, es algo que va sintiendo la gente. O sea, en lo popular tenemos la característica de que van a bailar, en lo popular tenemos la característica de que la gente está un poco más jovial, digámoslo así, y muestran sus emociones y sus sentimientos un poco más hacia afuera. En lo clásico, pues no es que ellos están bailando, pero están muy concentrados viendo el trabajo que se hace como orquesta y como director de orquesta. Y ese sentir, ¿cómo varía en uno? Es decir, ¿se prepara de la misma manera estar en un ambiente de esta naturaleza a estar en la formalidad de un evento con estas características? Bueno, para mí es similar, ¿no? Porque hay una característica en mí como músico, que yo he nacido de las bandas de pueblo. Yo nací, por ejemplo, aquí en Riobamba, y yo salí a los 7 años con mi papá, me iba a tocar el tambor en las bandas de pueblo. Entonces siente esa misma emoción, y ahora comparando con todo lo que ha pasado y ya estando en escenarios súper grandes, tanto con la música popular como con la música académica, pues la emoción para mí es la misma, porque en el momento de un aplauso, por ejemplo, en lo académico, la gente se para y aplaude y a veces hasta grita. Pero en la música popular usted les ve disfrutando todo el momento, todo el momento, todo el momento. Entonces, para mí es similar, por no decir igual. Clever, la riqueza de la música ecuatoriana, ¿cómo se la resume? ¿Cómo se siente esta posibilidad de ir manteniendo la identidad desde este país, entre un pasillo, entre un albazo, entre un San Juanito? ¿Cómo logramos además que esto se conozca de forma tanto formal como en procesos distintos de relación con la música? Bueno, la verdad es que la música, bueno, llegó a nosotros la música y el desarrollo de la música desde Europa, pero ya teníamos nuestra propia identidad hace rato. Lo que aquí vamos viendo así con el tiempo es que la música nacional o la música latinoamericana, y en este caso la música ecuatoriana, tiene particularidad. O sea, si nosotros hacemos cuenta que el vals, por ejemplo, el vals europeo, es tomado de ahí el ritmo para hacer un pasillo, por ejemplo. Entonces, pero nosotros en Latinoamérica y en Ecuador en especial, hemos ido desarrollando los ritmos. O sea, la magia está en poder adaptar eso que has llegado acá y ponerle el toque personal, musicalmente hablando. Claro, eso es. O sea, a nivel de Ecuador y a nivel de los ritmos que han llegado desde Europa, nosotros les hemos ido poniendo el sentimiento a todos estos ritmos y nuestra particularidad. Porque claro, nosotros decimos un carnaval de Venecia y nos vamos a transportar a Europa. Pero lo que me pasó a mí, por ejemplo, de llevar la música ecuatoriana a otro país, o sea, fue espectacular, porque al final hay cosas que en ritmos, ojo, que estamos hablando de un país de primer mundo, o sea, es desarrollado. Pero llegamos con estos ritmos y a veces ellos no los sentían como los sentimos nosotros. El tocar una bomba, el tocar un albazo. Entonces fue difícil, y uno de los directores me dijo: yo no voy a poder hacer sonar la orquesta como tú la hiciste sonar, porque tú sabes de lo que están hablando y lo que estás haciendo. Fue espectacular eso. Entonces, la amalgama de eso, de llevar música ecuatoriana y hacer tocar a un elenco europeo en este caso, es espectacular, porque también les complica, no fue fácil. Cuando uno mira esos videos, uno se da cuenta de la reacción de la gente y tiene lógica lo que nos has dicho al comienzo. Pero, ¿qué dicen en cambio los músicos? ¿Qué comentan de nuestra música?
¿Cómo les sorprende el tema de un pasillo? ¿Qué es lo que más admiran de lo que escuchan? ¿Qué es lo que se habla detrás de bastidores, entre músicos, académicos y gente que está con otra lectura de la música? Bueno, esa emoción y ese sentir es bonito porque vienen y dicen, maestro, ¿y cómo tocan estas síncopas? Las síncopas se llama a la música cuando no está en el tiempo exacto. De hecho, es romper el tempo. Sí, sí, eso es Literal. cinco. Y tenemos en la bomba, tenemos en los albazos. Y eso, ellos comienzan a leer muy cuadrado, o sea, muy cuadrado. Y venían y decían, pero maestro, esto creo que el acento es así, diferente, ¿no? Y como se ha estudiado música académica y se ha estudiado y se ha tocado la música ecuatoriana, uno les va explicando el por qué. Y entonces ellos se emocionan de conocer nueva música. Es una música, la música ecuatoriana. Yo lo que he hecho siempre, en los lugares que me he ido con los elencos que he podido viajar, me he ido con música ecuatoriana. Yo no hago nada llevando música académica o música europea a Europa. Es loco que yo quisiera hacer eso. Precisamente esa conexión, cuando logras estar frente a una filarmónica en Italia, presentar universalmente el pasillo Victoria, ¿cómo lograr que el músico europeo sienta lo que tú quieres transmitir? ¿Cómo se trabaja esto? Bueno, este tiempo que he pasado de director de orquesta, he aprendido mucho. Yo no soy director de carrera. Director de carrera es tener un título en dirección de orquesta. Yo no, fui aprendiendo con mis niños. Y lo que yo hacía antes es tocar con directores que son muy buenos. Entonces he ido cogiendo un poquito de todos ellos y formando ya ¿qué sería? Mi particularidad de dirigir. Entonces eso es transmitirles dónde van a entrar, dónde hay un fuerte, dónde hay un piano, la musicalidad, cómo tienen que tocarlo, la articulación, todas esas cosas hay que decirles. Y fue un poco complicado porque así sea italiano y dicen que parece al español, al español. No es así. Hay cosas que entendían diferente. Y me pasaba así, ¿no? Me pasó así. Entonces, pero ellos en la música, yo a veces tenía que coger el instrumento y tocar y asimilan rapidísimo. Son músicos profesionales, pues. Entonces, y oírle a la banda es de las mejores versiones que tengo yo del Pasillo Victoria, porque he hecho este pasillo para ensambles pequeños, pero ellos tocan súper bien. Entonces, ahí hubo otra cosa. El maestro Matteo Bariani, él es el director de esta orquesta y es clarinetista. Y yo fui escribiendo esto para clarinete y para violín como solista. Entonces él dice, puedo hacer esto, puedo hacer el otro. Dio su aporte. Sí, su aporte. Sí, dio su aporte. Y yo, claro, maestro, no hay ningún problema. Y suena súper bonito. O sea, y eso fue lo bueno porque era mi obra y podíamos hacer. Porque, no sé, yo llevo obra de otro compositor y dice, ¿por qué me movieron eso? ¿Por qué me hicieron esto? Había la libertad para hacer. La libertad total. Entonces, este estreno, como veremos en los videos y escucharemos, es muy bonito con este pasillo que está hecho como para banda sinfónica prácticamente, porque la filarmónica, la Desestrés es una banda sinfónica. Eso es lo que justamente ustedes ahora van a ver, el trabajo de lo que significa la presentación universal del pasillo Victoria. Clever Gallegos está con nosotros contando su historia entre la memoria musical y el gusto por esta pasión de tener una identidad que constituye la herencia que tenemos también los ecuatorianos. Representas una quinta generación de músicos. Luis Gallegos, Papalucho, es el que inicia este viaje. Ese legado, ¿qué representa en tu vida? ¿Cómo lo asumes? ¿Qué compromiso hay detrás de eso? Bueno, cuando uno está niño no se lo ve tanto como un compromiso, no todo nació de juegos y de ver cómo mi papá tocaba. Mi papá tenía aquí una orquesta que se llamaba Los Hermanos Gallegos
Entonces, en ese tiempo, él tenía la banda de pueblo y tenía todo eso. Y bueno, era como un juego. Era, bueno, este fin de semana yo no tengo músicos, coges los platillos, te vas conmigo. Y Ese fue el primer instrumento que tú tuviste en tus manos cuando eras niño. el primer instrumento fue los platillos de choque. Y bueno, y tenía varios primos, sí, un primo que falleció también, Franklin Gallegos, falleció él, con él era siempre, a todas partes, él tocaba el tambor, el bombo, yo tocaba los platillos, a veces el tambor y nos Y esos platillos parecería fácil, pero no es tanto así como verlo, ¿no? Digo, es también tener ritmo y acoplarse. No, ¿Cómo se aprende eso? bueno, creo que era ya por inercia, porque mi papá me ponía con mi abuelo, Vidal Gallegos. Entonces él me ponía a practicar, él como se iba a la costa, siempre se iba a la costa, él trabajaba en la costa con la Falconi Junior, él trabajó con algunas orquestas de por allá, y él casi no pasaba mucho tiempo los fines de semana con nosotros. Y mi abuelo era, nieto, vamos, tenemos que tocar, y ahí doble bandeada, les llamaban, tenían dos bandas que tenían que... Bandeada. Doble bandeada. Ya entonces una banda se va con ellos y así. Y así ha sido toda mi familia. Entonces ya... Era distribuir a los músicos. Sí, distribuir entre ellos. Sí, Lizardo Gallegos es mi tío abuelo, prácticamente ya de la generación de los Gallegos Romero. Entonces, él nos juntaba y distribuían con mi otro abuelo, Hidalgo Gallego. Entonces, ustedes se van por acá. Y entre ellos, no, y uno era el juego, a ver, ¿quién te vas ahora? Pero que no nos separen a los dos. Con mi primo el Franklin, vamos a todas partes. Y así comenzó, de a poquito, de a poquito, de a poquito. Ahora, cuando te pones en el rol de lo que tú has asumido como un reto y desafío de vida, que es enseñar, justamente tocar musicalmente el corazón de niños, ¿cómo se trabaja relacionando lo que te pasó a ti al aprender la música y ahora estar delante de un alma, de una persona que le guste el tema musical y encuentre por ahí un camino? ¿Cómo se va matizando las dos cosas? Bueno, hay cosas que uno va pensando, ¿no? Y lo pienso ahora en este momento, incluso desde ahí, cuando yo conocí todas las cosas y todos los eventos que van habiendo como músico, llegó un punto que yo dije, yo no quiero morirme en la banda. Entonces, Quiero hacer otra cosa. Bueno, yo de principio quería ser aviador, me acuerdo, porque quería ser piloto y todo eso, y soñaba con eso. Hasta que mi papá dijo, yo no tengo esa plata para yo pagarte, eso es mucho dinero. Te me pones a trabajar conmigo y yo te voy a enseñar a trabajar, y lo hizo de buena manera. Y pasa el tiempo y lo sigo pensando y digo, ¿cómo hubiese querido yo como músico que me enseñe? Eso es lo que ahora hago con mis alumnos. Les enseño lo principal, las bases principales para que ellos puedan tomar una decisión luego. Sí, ahora ya tengo que indicarles solfeo. Ojo que nosotros no trabajamos en un conservatorio. Nosotros tenemos un proyecto de educación no formal en el que sí tenemos ciertas restricciones, pero también tenemos ciertas ventajas, donde que a los niños yo les digo, o sea, yo mismo hago mi malla curricular y digo, tú tienes que aprender técnica instrumental, solfeo y teoría de la música. Entonces ellos van aprendiendo. Eso es como yo, ahora que lo pienso, digo, es como yo hubiese querido que me enseñe. Y en Guaranda diriges alrededor de 600 niños que están alrededor del tema de este viaje musical. ¿Cómo vas ordenando este proceso, seleccionando, mirar el talento probablemente en unos, pero tal vez algo más difícil en otros? ¿Cómo se va acoplando esta diferencia de aprendizajes? Bueno, nosotros ya estamos 12 años. En estos 12 años ya han de haber pasado más o menos unos 800 niños, pero en los 12 años. No tenemos un proyecto de 600 niños anual porque son 6 profesores. Ojo que en eso sí hemos tenido que ir viendo cómo adaptar. Entonces, el camino no ha sido difícil, no ha sido fácil, pero tampoco difícil. ¿En qué sentido? Los niños tienen mucho talento. A veces los papás nos preocupamos más en la parte cuando llegan a frustrarse, ¿no? Tanto el niño como el papá. ¿En qué sentido? En cómo se les sonará el instrumento. Muchos testimonios, profe, me llamaban, me mandan un mensaje, dicen, oiga, ese sonido está feo, suena como una vaca vieja. Sí, son gente del campo, suena una vaca vieja, el saxofón del... No les convence. O sea, no. Digo, tengan paciencia porque hay que sacarle sonido al instrumento. Hay un proceso de embocadura, hay un proceso de respiración, hay un proceso un poco largo que se demorará 3 o 4 meses. Algunos niños lo pueden hacer en una semana, pero no todos somos iguales. Y entonces ahí va el ver
el desarrollo de cada uno. No todos los seres humanos somos diferentes, pero el talento lo tienen. Hay unos niños que entran que no quieren leer, pero van desarrollando el talento y después no necesitan leer, ya se memorizan o leen y son mejores. Pero sí, la frustración siempre va a haber para el papá, para el niño en el inicio. Ahora, después de la frustración viene esa alegría de ya de ser un poco más disciplinados, ya de tocar el instrumento, de estar más motivados, digamos así. Entonces, eso es lo que le motiva a uno, ¿no? Hablemos ahora del coro que logras a nivel de voces indígenas, Intichuri. ¿Cómo representas desde ahí tu trabajo y por qué lograr que este proceso muestre otra realidad en medio de lo que significa la Sierra Centro, las necesidades, las diferencias culturales? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Por qué? Bueno, como digo, todo ha sido un aprendizaje. Yo ni sabía que tenía ¿qué sería? Esa gana y ese don de querer hacer estas cosas. Que en mi tiempo yo ya tenía los escenarios donde todo músico quiere llegar, tocar, que le aplaudan y todo. Digo, esta etapa ya cumpliste. Yo sí, César, gracias. Podía ser más fácil quedarse ahí y no hacer nada más. Sí, es más, mis amigos me dijeron, ¿qué vas a hacer en Guaranda si no hay nada? Pero bueno, las cosas pasaron así, nos llegó la pandemia, me acuerdo clarito, y siempre trabajamos con Vicky, con mi esposa. Trabajamos, bueno, ¿y ahora qué vamos a hacer? Nunca nos quedamos así quietos. Y comenzamos a ver estas postulaciones del Ministerio de Cultura, donde quedaban para hacer proyectos nuevos. Entonces se nos ocurrió hacer el coro de voces blancas quichua de la comunidad del Intichuri. ¿Cómo? Porque habíamos visto, llegamos a esa institución por algo que fuimos a hacer por ahí, y les veíamos que cantan, tenían una banda de marcha, que es las bandas de guerra, digamos, no, pero ellos tenían una banda de instrumentos andinos que nos pareció muy particular, con un profe, no recuerdo el nombre en ese tiempo, dijo, vean cómo nosotros hacemos. Y me llamó mucho la atención. Entonces con mi mujer digo, hagamos un proyecto. Y ganamos un dinero para poder poner profesores de ahí. Entonces a los profesores les indicábamos lo que tienen que hacer porque nosotros estábamos en el municipio. Pasó, formamos el coro, fue un boom. Trabajar con los niños fue espectacular. Yo he llevado al maestro Paco Godoy, al maestro Mario Godoy, les he llevado y he querido poner un profesor, por ejemplo, italiano que quisimos poner. Y con el maestro dijimos no. ¿Por qué? Porque se va a perder la esencia de el lloradito que decimos del canto y no tendría sentido. Claro, no. Entonces ahí yo me seguí enamorando de esto, y se terminó ya el proyecto, pues con recursos. Ya no teníamos cómo poner profesores y nos quedó el bichito. Digo, ¿qué hacemos? Digo, chuta, vamos, o sea, gratuitamente, ¿qué vamos a hacer? No le dejemos perder. Entonces en eso, el coro se presentó en el Teatro Sucre, se ha presentado en algunos lugares de relevancia y con músicos espectaculares. Entonces, sí, me gusta mucho. No es que yo sepa hablar quichua, vimos un profesor de ahí. Y últimamente, el último proyecto que hicimos con esto es el intercambio, se llama Tejiendo Canciones, un proyecto que les ayudamos como fundación, donde que una comunidad de tejedoras iba a impartir toda esa sabiduría de tejer en la comunidad del Intichuri. Y los profesores que eran del coro del Intichuri y el profesor de quichua se iba a hacer el coro en Pambahuela. Pambahuela, o sea, la comunidad de Pambahuela, sí, era un intercambio de saberes. Fue espectacular. O sea, hasta ahora nos dicen, pero ¿por qué se acabó? Es que nosotros no tenemos recursos. Ideas, yo puse algún rato en el Facebook, así estos días que me levanto, yo necesito presupuesto para pasar al siguiente nivel con mis ideas. Pero eso hay que ir viendo qué pasa. Así nació el coro del Intichuri. Ya los chicos están grandes, hay un semillero espectacular, hay un semillero súper... Hay muchas cosas aún por hacer ahí. Sí, y hay que tomar en cuenta que la lengua materna se va perdiendo. Nosotros llegamos hace 8 o 9 años, había un porcentaje de que, bueno, la lengua materna se perdió, si no estoy mal, en un 60-70%. Ahora ya se ha perdido casi un 90% la lengua materna, el quichua. Entonces, en comunidades indígenas también ya no lo están haciendo. Hay pocas instituciones, ojo que estamos hablando de todo el Ecuador. Entonces, sí saber también en las regiones qué pasará en el oriente y todo eso, o sea, no sabemos. Esa fue la motivación real del coro. Esa es como una asignatura que tenemos pendiente ahí. No hemos continuado por cuestiones de recursos. Hay los chicos con el talento, pues, pero tenemos que llegar algún rato por ahí nuevamente.
Es un gusto poder difundir este tipo de procesos y este tipo de proyectos. Sigan en sus redes sociales y conozcan más de lo que significa el trabajo del maestro Cleber Gallegos. En un reportaje también conocerás algo más de su trabajo y su trayectoria. Nuestro invitado en esta nueva temporada de la Ecuatorianidad. Clever, ¿conoces, tienes experticia en todo lo que significan prácticas culturales, proyectos culturales? ¿Tienes un liderazgo bien ganado en la música, en el contexto de lo que significa este maravilloso mundo cultural? Y paralelo a eso es como que la sociedad cada vez está más lleno de egos y de vanidades. Queremos mostrarnos, queremos figurar, queremos reconocimiento. ¿Cómo logras tener un proceso de humildad, de seguir siendo la misma persona a pesar de lo que has vivido? Una vida profesional distinguida. ¿Dónde está la esencia de eso? Bueno, yo creo que es con la madurez también porque, como decíamos y conversábamos, o sea, ya pisar los grandes escenarios, estar con buenos músicos, estar con músicos que uno solo les veía por televisión, o sea, sí a uno como que le va llenando, ¿no? Y subiendo el ego, ¿no? Pero sí puedo decir que con los procesos culturales y los procesos comunitarios que hemos hecho, sí me ha hecho pisar más en la tierra. ¿Por qué? Nosotros a veces podemos vivir como yaceros grandes como Charlie Parker,
que tal vez a veces por los vicios mueren muy jóvenes y solo piensan en el alcohol, en las drogas y dejan un legado solo de escuchar su música. Incluso él ni siquiera gozó de eso. ¿Quién gozó de eso? Es los que grabaron esos temas, los que hasta ahora difunden y siguen ganando dinero con lo que hizo Charlie Parker, por ejemplo. Entonces, no quiero comparar eso, ¿no? Ni un punto de comparación con Charlie Parker, pero él fue un instrumentista súper bueno, de los que no se repetirán en el mundo. Pero yo, llegando a estos procesos comunitarios, he visto que lo único que puedo dejar es un legado. Un legado y estar tranquilo con lo que uno se está haciendo, porque esto siempre conversamos en mi casa, ¿no? O sea, me dicen, chuta, usted debería hacer esto, debería hacer, o sea, piensan que es fácil o tal vez lo debería hacer, pero para mí no es eso. Entonces, estar tranquilo, si yo puedo ayudarle a un chico, le veo que necesita mi ayuda y a veces la gente es ingrata, ni siquiera te saludan después o lo que sea. Eso mejor me ayuda. Pero es tu conciencia, ¿no? Es la tranquilidad que hiciste lo correcto. Sí, o sea, yo hice, te puede ayudar y bueno, si tú lo reconoces bien o si no, no pasa nada. Has abordado algo muy bonito que me implicaba o me llevaba al tema de los deportistas. Asumo que será una felicidad absoluta el hecho de que un deportista juegue algún momento en el equipo con el jugador que admiró toda la vida. Tú has hecho una alegoría parecida. ¿Significa también lo mismo esa emoción de cuando tú tocas con un artista que has admirado y le ves que estás compartiendo escenario? ¿Pasa eso? Sí, sí, exactamente, porque al final yo quise llegar allá. O sea, yo llegué, en Ambato ya tenía mi nombramiento, yo podía quedarme ahí. Es donde que prácticamente yo crecí en Ambato desde los 13, 14 años. Y ahí hice mi vida profesional y todo, pero no me llenaba. Yo digo, o sea, yo quiero estar en otro lugar. Yo no Eso quiero. es lo que sientes, Dale. Sí, sí, y eso me pasa hasta ahora. Eso me pasa hasta ahora. Yo siempre digo, bueno, puede que seguimos envejeciendo y todo, pero digo, no, yo quiero hacer más cosas. Yo quiero que hasta el último día de mi vida sea útil. O sea, no, y a veces no ni siquiera tocando. O sea, si yo siento con alguien, le puedo enseñar alguna cosa, pues vamos, dale, yo te quiero enseñar cosas de la vida a mis alumnos. A mis alumnos siempre les trato como a mis hijos. Y a veces hay incluso un alumno que me dice papá, y mis hijos se quedan viendo si es mi papá. Vámonos ubicando, Claro, vámonos ubicando. sí. Entonces, no con eso de decir yo hice todo por la gente, no. Es lo que me llena a mí personalmente. Clever, viajas por tu trabajo, conoces otras realidades y te encuentras con un fenómeno en particular, el ecuatoriano que emigró, que tuvo que irse, que no es fácil lidiar con esas grandes ciudades, con otra realidad, lejos de familia, lejos de barrio, lejos de la música, de su comida, en fin. ¿Cómo miras tú al ecuatoriano que está afuera? ¿Cómo se le siente a él cuando una música le conecta con su esencia? Bueno, yo tuve la oportunidad de vivir 4 años en Madrid y pude tocar con varios elencos, no solo de ecuatorianos, sino de cubanos, de venezolanos, colombianos. Y ese sentir de estar lejos de tu casa, eso sentí con todas las personas que yo conversaba. A mí me decían que yo era mexicano, no me decían que era ecuatoriano. Entonces yo, bueno, pues ya lo que ustedes quieren, yo soy ciudadano del mundo, no pasa nada. Y ahí veo desde adentro, ¿no? ¿Qué es lo que uno quiere? Porque yo también fui migrante. Entonces, que un pedacito de tu país esté acá. Cerquita. Cerquita. Entonces, por más que sea, lo más pequeño que sea, tú quieres ir a ver. Tú quieres que llega tal artista y llega tal artista. Lo único que yo vi así como que sí me dio como que cosas, es que nosotros los ecuatorianos sí lo hacemos un poco más artesanal. Por ejemplo, los colombianos lo hacen en un lugar más bonito, más grande. Se cuidan las formas. Sí. Y bueno, nosotros lo seguimos haciendo con una carpa ahí fuera de la ciudad y en Madrid. Pero bueno, hemos llegado a todas partes y es eso, es el sentir. O sea, y ahora que me fui la última vez a Italia, ellos llegan, dice, al fin, y lo que dijeron las 10 personas, al fin están viendo que hay talento, que hay inteligencia en los ecuatorianos, porque usted está dirigiendo esta orquesta. Aquí creen que solo nosotros somos albañiles y somos de eso. Entonces, estar en un teatro de un montón de personas y que vengan los italianos, o sea, independientemente que me digan maestro, que me digan lo que sea, porque eso es chévere sentirlo, pero no es que no te determina la vida. Entonces, pero verles a los migrantes, a verles a los paisanos que vengan y vienen y te abrazan y dicen, qué chévere que hizo esto, porque pues, nos van a ver a los ecuatorianos de diferente manera.
Entonces he estado en el un lado y he estado en el otro. Y es espectacular ese sentimiento. Finalmente, hay muchos reconocimientos en tu trayectoria musical, muchísimos, desde el más sencillo hasta el que tenga un protocolo más alto. Pero ¿cuál es ese premio invisible que sientes tú has recibido en esta trayectoria musical? ¿Qué es lo que te ha llenado, que supera esa condecoración, ese acuerdo, ese premio logrado? Y yo creo que la tranquilidad de ver que se ha hecho bien, o sea, que lo he ido haciendo con todo el corazón. Independientemente de cosas que salgan ahí, a veces dicen, lo hiciste así, lo hiciste así, pero yo creo que siempre lo he hecho de buena manera. O sea, los reconocimientos tal vez se quedará la placa ahí y no sé qué pasará luego, ¿no? Pero que se acuerdan de ti, que sí me cambió la vida, sí me dio este camino para recorrer. Eso es lo que yo voy sintiendo ahora. Esto no lo sentía hace tiempos, ¿no? O sea, yo era tocar y chuta llegar y hacer las cosas, pero no, ahora Eso era principio y fin, pero ahora hay otras cosas. sí, ahora hay otras cosas, ¿no? Ahora yo quiero, quizás me alcance la vida, yo les veo a mis hijos, o sea, que ya son profesionales, la mayoría de ellos. Tengo un pequeñito que es el que, chuta, él está tras mí en los conciertos, él está ahora tocando el bombo y se presentó ahí igual en el Teatro Sucre. Y Benjamín dice, papá, o sea, si se va, dice, ¿dónde te vas? Quiero ir contigo, quiero ir a tus conciertos, quiero hacer cosas. Son esas cosas que he dejado como legado incluso a mis otros hijos. Sí, yo tengo 4 hijos que son profesionales, son muy buenos músicos, no es porque lo diga yo. Para los papás siempre todos van a ser buenos, pero ellos tienen reconocimientos particulares de ellos. O sea, nada que ver con lo que yo hago. Tal vez después de mis días no lo dirán, pero ahora ellos tienen su reconocimiento personal y ellos son los que me ayudan. Y esas son las cosas bonitas, dejar una familia bonita, una familia que haga lo que le gusta, porque a todos les dije, no te hagas músico, les digo, uno se ganó algún premio de robótica, algo así, fue mi Sebastián. Le digo, ves, eres bueno para esto, digo, no te hagas músico. Me quedó bien y me dijo, papá, solo a los demás a ustedes les ayuda. Mi hija fue lo mismo, dijo, o sea, solo el uno se va a San Francisco, ¿y por qué yo no? Entonces todos me reclamaron que querían ser músicos. Es una profesión bien ingrata, o sea, ¿para qué? Pero es una de las profesiones que a uno le llena, ¿no? No sé, yo con todo el respeto digo, pueden ganar incluso hasta más dinero un ingeniero, un médico, todo, pero tienen su consultorio y ahí están. Para salir del país que tienen que ir a profesionalizarse, a veces tendrán que pagar ellos mismos, o en el mejor de los casos, si es un buen médico, le pagarán esas cosas. Un músico no, o sea, siempre está viajando, le aplauden, como decía por ahí el mismo maestro Paco Godoy, le dan de comer bien, le tratan bien y todo, y tienes el reconocimiento de la gente que dejas una huella en la historia y en el pensamiento de esas personas. Voz autorizada para hablar de música, de cultura, es el maestro Clever Gallegos, que engalana lo que significa esta nueva temporada de la ecuatorianidad. Seguiremos construyendo más historias, más relatos en la construcción importante de entender que la cultura se la construye también desde los personajes y sus historias. Escuchamos ahora la música de nuestro invitado. Hasta la próxima semana. Thank you.